Es tiempo de salud con el Hospital HC Miraflores. Hoy nos ocupamos de la salud de los más pequeños, por eso nos vamos hasta la unidad pediátrica. En las próximas semanas vamos a pasar por algunas de las diferentes especialidades pediátricas que trabajan en el Hospital HC Miraflores, que velan por la salud de los pequeños. Hoy hablamos de las alergias pediátricas y lo hacemos con la doctora Rosa Cortés. Hola, doctora Cortés, ¿cómo está usted? Muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, hablamos de las alergias, que no sé si es mito o es una realidad, aquello de que se está viendo un incremento de las alergias en los últimos años. No, realmente se está constatando un incremento importante en los últimos años de la alergia en términos generales, tanto la alergia respiratoria y sobre todo de una manera muy destacada la alergia alimentaria. Entonces, ¿qué tipo de problemas alérgicos son los que están atendiendo fundamentalmente? ¿Dónde estamos encontrando esos incrementos? La alergia alimentaria se mantiene más o menos estable a lo largo de todo el año, pero sí que la alergia respiratoria pues hay una relación mucho más clara, pues por ejemplo con la primavera, con la polinización, con determinados época climática, ¿no? La humedad ambiental y demás. Entonces, fundamentalmente la primavera suele ser un momento donde la sintomatología respiratoria y la alergia respiratoria, la rinitis, el asma y demás, es mucho más llamativo. Sin embargo, la alergia alimentaria, como he dicho anteriormente, se mantiene más o menos estable y suele afectar a niños, en principio suele debutar en niños cuando tienen muchas veces contacto con los primeros alimentos, como pueden ser la leche, el huevo, el pescado, que son los alérgenos fundamentales en la infancia. ¿Y a qué atribuyen ese incremento de ciertas alergias? ¿Es una cuestión ambiental? Se cree que es multifactorial. Por ejemplo, el incremento en los últimos 2 años de la alergia respiratoria, pues se ha visto que probablemente ha tenido mucha relación pues con el tema del confinamiento y el COVID y el uso de mascarillas, ¿no? Realmente luego los años cuando ya, es decir, cuando últimamente el uso de mascarillas ha estado muchísimo más relajado, ha habido un incremento muy notorio de la sintomatología respiratoria en relación con la alergia ambiental o respiratoria. La alergia también depende muchísimo, bueno, pues hay una relación muy clara es mucho más con la contaminación ambiental, es mucho más manifiesto y mucho más frecuente en ambientes urbanos que en ambientes rurales, por ejemplo. También hay estudios que lo constatan. Suele ser, las causas son multifactoriales. La alergia alimentaria, una de las cosas que estamos intentando potenciar los pediatras, pues un poco para prevenir la aparición. Antes éramos muchísimo más drásticos cuando introducíamos la alimentación infantil, marcábamos y retrasábamos mucho determinados alimentos pensando que eso beneficiaba precisamente la aparición de alergia. El tiempo nos ha llevado a que esta teoría no es correcta y lo que tenemos que intentar es adelantar la introducción de determinados alimentos que inicialmente pensábamos que podían generar problemas porque se ha visto el sistema inmune del niño, cuanto más pequeño es, a partir de los 6 meses, lógicamente, que es cuando introducimos la alimentación complementaria, es mucho más capaz de admitir y tolerar el alimento y no dar problemas posteriormente. ¿Cuándo debemos pensar que hay un problema de alergia en un niño? Evidentemente, cuando hay una reacción brutal, en las alergias más potentes, digamos, claro, es inconfundible y es cuestión de salir corriendo a urgencias, pero supongo que también hay procesos alérgicos más sutiles, ¿no? O más complicados, más difíciles de identificar. ¿Cómo vemos esto en casa? A ver, en principio los cuadros graves y tal, gracias a Dios, son los menos frecuentes, ¿no? Es decir, que eso los hemos encontrado pocas veces. Lo normal es que, bueno, pues en principio un cuadro de alergia respiratoria, pues lo que suelen contar es que a partir pues de febrero, marzo, comienzan o los días de humedad o lluvia, o cuando ha entrado un animal en casa, pues o van a ver a la abuela, pues empiezan con cuadros de estornudo, picor de ojos, tos, dificultad respiratoria y los síntomas más característicos. La alergia alimentaria a veces pues no, quiero decir, suele ser cuando el niño toma el primer o el segundo biberón, que comienza o tiene contacto con el pescado, con el huevo, pues puede empezar con una urticaria, un picor de garganta, y
y el cuadro puede hacerse mucho más manifiesto, pues como con picor de ojos, y en los cuadros más graves, como decíamos anteriormente, incluso con dificultad respiratoria, sí. Pero no suele ser lo habitual, no suele ser de habitual en la primera etapa de la infancia. Bueno, y una vez que llega un caso de alergia en un niño a la unidad de pediatría del Hospital HC Miraflores, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cómo son los tratamientos? ¿Qué es cómo se trabaja en esa unidad con las alergias? Pues se hace una historia clínica, se procede al diagnóstico preciso de cuál es la alergia que tiene el niño, y luego el tratamiento pues va a depender de la gravedad o de la clasificación que nosotros hagamos. Si es una alergia respiratoria, pues fundamentalmente vamos a poner un tratamiento o bien puntual o bien incluso de mantenimiento. Si es una alergia alimentaria, ahí un poco está la innovación que llevamos a cabo en la clínica, que la inició el doctor Bonet en Zaragoza y que realmente se realiza en muy pocos sitios. Se está realizando pues en Barcelona, en Madrid, y lo estamos haciendo nosotros aquí. Empezar con la tolerancia a alimentos en aquellos pacientes que tienen determinadas alergias, como puede ser la leche, en el lactante, los frutos secos, y fundamentalmente es muy importante hacerlo cuanto antes, ese tipo de tratamientos, porque permiten que el niño no se haga mayor, dando probabilidades a que tenga contacto con el alimento y tenga realmente una reacción muy importante. Doctora Rosa Cortés, muchísimas gracias por habernos atendido desde el Hospital HC Miraflores. Hasta pronto. A ustedes, gracias. Dios.